Shalom, shalom, buenas tardes a todos. Hola, estimada Norma, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida. Estamos por comenzar. Hola, William, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, estimado. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Baruch Hashem, muy bien. Qué bien. Ya de regreso a clases. Así es. Qué bueno, me da gusto. Vamos a esperar a que las personas se incorporen. Vamos a darles un par de minutitos más. ¿De acuerdo? Buenas noches, Mr. Israel. ¿Qué tal, mi estimado Luis? ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Bien. Buena noche. Un gusto Qué bueno. saludarle. Muchas Una gracias. pregunta. Dígame. ¿En qué parte de Cuernavaca vive? En realidad, trabajo en Cuernavaca, ahí donde está Casa de Piedra, Ya. pero vivo en Yautepec. ¿Yautepec, Morelos? Ajá, ahí en Yautepec. ¿Usted está por aquí? Ya. No, yo estoy aquí en el DF, aquí en Santo Domingo, Coyoacán, pero hay una casita allá de mis papás, allá en Tejalpa. Ah, mire, pues haz de cuenta que Tejalpa, para donde yo vivo, 20 minutos. Ok. No, pues ya a ver qué día nos vamos a saludar por allá. Con gusto, claro que sí. Aquí los voy a estar esperando. Me va a dar mucha alegría poderlos Gracias. saludar. Sí, no, pues hacer alguna una comidita o algo, ¿no? Pues ya. Sí, de hecho, Tanto tiempo. ahorita las actividades que se vienen, es Hanukkah.
Entonces, en Hanukkah, Ujú. la comunidad de aquí hacemos una pequeña reunioncita, ya estamos hablando sobre el tema. Entonces es alguna de las cosas que hacemos, ¿no? Principalmente en lo que más participamos es en Rosh Hashanah. Ahí es cuando más nos reunimos, procuramos celebrar el Año Nuevo Universal. Y Hanukkah, bueno, lo hacemos también un poco, y Pesaj. Reconocemos Pesaj también, entonces hacemos algunas actividades, algunas actividades de estudio. Y el centro de estudio se encuentra en Jiutepec. Entonces está de Tejalpa a donde estamos nosotros a unos 15 minutos. No sé exactamente en qué parte de Tejalpa esté la casa de sus papás. Ahí en donde está la Nissan, donde Mm, está donde la En madera Cibac, de la Nissan. Cibac, ajá. en Cibac. Sí, sí, Ah, sí, ok, sí, no, sí, pues sí. muy cerca, muy, muy, muy cerca. Sí, claro, me va a dar Ah, mucho pues ahí gusto está. saludarlo. No, con gusto. Y a mí también sería un placer conocerlo personalmente, ¿no? Es un placer, después de tantos años de verlo, bueno, no tantos años, unos años, pero ahora ya poder participar personalmente. Así Estimado es. Luis, muchas gracias. Sí, con gusto, con gusto. Gracias, gracias. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Baruch Hashem, que ya podemos iniciar nuestro estudio de este día. Espero que hayan tenido una excelente semana, que hayan tenido oportunidad de haber estudiado las clases anteriores, que hayan podido estar repasando, viendo los videos, viendo el material que tenemos disponible en la fundación, porque este principio que estamos estudiando es un principio un tanto más complejo por el método en el que lo estoy abordando, del que hemos abordado los principios anteriores. Necesitamos hablar de historia, necesitamos hablar de conocimiento previo, de marco histórico, por lo tanto es importante que le den repaso a las clases para que esto se vaya entendiendo un poco más, porque, como lo hemos dicho siempre, el estudio en la fundación no es un estudio religioso, es un estudio lo más similar a una academia, lo más parecido a un colegio, que te permite estar desarrollando el pensamiento, estar desarrollando el cuestionamiento, la crítica. Y hoy vamos a continuar sobre esa línea, para que si con la ayuda del cielo nos lo permite, bueno, vamos a continuar desarrollando lo que es el octavo principio de los 13 principios de Emuná, de fe del monoteísmo o del judaísmo. En la clase pasada hablamos del principio número 8 y tuvimos nuestro primer acercamiento con respecto a la Torah. Es un concepto amplio cuando hablamos nosotros de Torah, porque como lo vimos la clase pasada, estamos hablando no solamente de un libro, sino estamos hablando de una palabra que tiene muchas posibles definiciones, muchas acepciones, muchos conceptos que giran a su alrededor y que por lo tanto es necesario tratar de hacer en un sentido amplio pero concreto un dibujo muy bien delimitado de lo que es Torah. Y también hablamos sobre su estructura de una manera muy simple, ¿no? No me adentré a los detalles, pero sí encontramos bastante información que debíamos de estar repasando para poder continuar con el estudio de esta clase, de esta semana. Todo esto dentro del marco del estudio del principio número 8 de los 13 principios de fe de Maimónides, que dice: yo tengo la convicción certera de que la Torah es de origen divino. Yo tengo la convicción certera de que la Torah que actualmente tenemos es la misma que fue entregada a Moshe y que ésta tiene
origen divino. Hablábamos la clase pasada de ¿a qué nos referimos con Torah? ¿A qué exactamente de la parte de la Torah quiere este principio de origen divino? Y todavía no nos alcanzaba la explicación para poder comprender exactamente a qué parte se refería. ¿Será que se refiere a un versículo en particular? ¿Será que se refiere a un libro en particular? ¿Será que se refiere a una sección en particular? ¿A qué se refiere? ¿A qué parte de la Torah exactamente se está refiriendo con origen divino? ¿Se refiere a todo? ¿A qué parte se está refiriendo? Para ello, les di la estructura de lo que es la tradición oral de la Torah. Abordamos qué es Torah en definición, desde su raíz etimológica, y también vimos lo que es la Torah Shebal Pea, la Torah por tradición oral. ¿Quién me podría decir en este momento cuál es el orden jerárquico de la Torah? ¿De qué manera se ordena jerárquicamente por importancia la Torah? Refiriéndome a Torah, me refiero a toda la Tanaj, a toda la Biblia hebrea. ¿Quién podría decirme? Tratando de hacer un poco de repaso de la clase pasada para ver cómo estamos o si lo repasamos de nuevo. Adelante, mi estimado William. Estimado, si no estoy mal es el Pentateuco, profetas y escritos, si no estoy mal. Correcto, muy bien. Sí, es correcto. En el rango más elevado o en una pirámide jerárquica, el Pentateuco se encuentra por encima de los profetas y los profetas se encuentran por encima de los escritos. Ese es el orden jerárquico o el orden de importancia que tiene la Torá o la Tanaj desde la perspectiva judía. ¿Esto qué nos quiere decir? Que existe ciertos niveles de profecía. Y por existir ciertos niveles de profecía, existen ciertos órdenes jerárquicos de las escrituras. A diferencia de otras religiones como la cristiana y la católica, en donde el orden en los libros, en sus Biblias, son distintos al de la Tanaj. ¿Por qué? Porque los encontramos acomodados de manera distinta. Incluso los profetas anteriores y posteriores, que ellos les llaman profetas mayores y menores, se encuentran ordenados y clasificados de distinta forma. Y también la misma, lo que la Torá llama rollos, o que le llama escritos, como son Eclesiastés, Proverbios, Esdras, Ruth, todos estos libros se encuentran en orden distinto al que se encuentran en la Biblia hebrea llamada Tanaj. Por lo tanto, hay que quitarnos un poco la concepción que se tiene de cómo está organizada la Biblia hebrea versus lo que nosotros hemos conocido como la Biblia que tenemos en nuestra casa, porque no es la misma, no está ordenada de la misma manera y tampoco está escrita con las mismas traducciones. Siempre es muy apropiado que contemos con una Tanaj, con una Biblia, pero con una traducción apropiada. ¿Por qué? Porque con esto podemos hacer una Torah de estudio, podemos tener nuestro libro de estudio. Cuando tomamos el texto de las traducciones de Biblias cristianas o católicas, no es solo porque sean cristianas o católicas, sino no es solo porque incluyen el Nuevo Testamento, sino también porque sus traducciones tienen muchas imprecisiones. Ocupan palabras que no son las apropiadas y que en hebreo cambia el significado completamente. Recordemos que el lenguaje hebreo está estructurado por 22 letras y cada letra tiene un valor numérico. Ese valor numérico y ese juego matemático que se genera con su valor numérico se llama gematría.
Y en la gematría, en la Torá, nos ayuda para poder establecer similitudes o sinónimos en conceptos que tienen el mismo valor numérico. El ejemplo más común que he traído muchas veces en este curso es la palabra ateva, de naturaleza. La palabra ateva, que es naturaleza, que tiene el valor numérico de 76, mientras que la palabra Elohim, el nombre de Hashem Elohim, tiene el mismo valor numérico de 76. Por lo tanto, ateva hace referencia a la naturaleza y Elohim hace referencia al atributo de justicia. Cuando en el texto de la Torá se encuentra la palabra Elohim, nos está hablando sobre el atributo de justicia de Dios. Cuando encontramos el nombre de Elohim en uno de los textos de la Torá, nos está haciendo referencia al atributo de rigor, de justicia, de equilibrio del Creador. Ya de esa manera podemos comprender, ok, por eso es que aquí hace referencia con el nombre Elohim y no hace referencia con el nombre Ahavayá, ¿no? O no utiliza otro nombre de Dios, ¿no? Aquí eso es importante y eso es algo que no se aprecia en las Biblias cristianas, porque en las Biblias cristianas o en las Biblias judaicas, en las Biblias católicas, utilizan el mismo nombre en todo el texto, ¿no? O sea, el nombre que está mal traducido lo utilizan y lo ponen en todo el texto para poder hacer referencia a Dios. Por lo tanto, no es muy positivo. Necesitamos tener un texto que sea apropiado. Si estamos hablando de Tanaj, yo les recomiendo que se hagan de una Tanaj que el otro día creo que compartí aquí, que es la edición Katz. Esa Tanaj es muy buena para que puedan tener una Biblia completa. Si hablamos únicamente del Pentateuco, yo les recomiendo la Torah Emet, que trae una explicación bastante profunda en cada pasuk, en cada versículo de la Torah, para poder dar detalles, y descripciones más profundas sobre el significado de cada uno de los pasajes. Ahora, después de este breve comentario, retomo el curso. Para los que no estuvieron en la clase anterior y que no han tenido oportunidad de verla, la clase pasada hablábamos sobre cómo se estructura la Torah y cómo vamos a determinar si la Torah, qué parte de la Torah es de origen divino, si toda la Torah es de origen divino. ¿Cuál fue la pregunta que nos planteamos? Fue, la Torah de Moshe es de origen divina. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la Torah de Moshe? ¿Nos referimos únicamente al Pentateuco o nos referimos también a los libros que forman parte de la Tanaj? Que, como ya dijimos, es los profetas, los libros de los profetas y los escritos como Esdras, Proverbios, e incluso los Salmos. ¿Esos también son de origen divino o son inspiración, o son inspiración de hombre? No son de origen divino. Y todavía nos hacíamos la pregunta más allá. Entonces, ¿qué hay del Talmud y de la Gemara? ¿Qué hay de toda esa enseñanza? ¿Es o no es de origen divino? ¿O es de origen rabínico? ¿O es solamente una interpretación del mundo, del hombre? Para ello hablábamos y decíamos, bueno, tenemos que distinguir qué es Torah oral y qué es Torah escrita, y hablábamos que la Torah escrita es directamente lo que la gente conoce como el Pentateuco, ¿no? Aún así nos hacíamos la pregunta, bueno, y si la Torah escrita es solamente la de origen divino, ¿cómo es posible que en la Torah escrita existe el libro de Deuteronomio? En el libro de Devarim están hablando de la muerte de Moshe. ¿Cómo, si todo lo recibió Moshe, es posible que él mismo hable de su muerte y lo que pasó después? ¿Ese libro es autoría de Moshe? ¿O no le pertenece a Moshe? ¿Lo escribió alguien más? ¿Qué parte entonces de este principio debemos entender como origen divino? La visión judaica de la Tanaj, la hablábamos, a diferencia de otros libros, es de otras religiones, es esta estructura. Considerar al Pentateuco como la estructura principal, después los profetas y luego los escritos. Luego después viene la Torah oral, que es la Torah Sheval Peah, que es la ley que es explicada por diferentes razones. Explica conceptos, define términos, terminología inusual, y también pronuncia un sistema de interpretación con el cual se obtienen tres cosas, que es la guía en la explicación y la práctica del precepto o la ley, otorga normas y directrices para
practicar dichas leyes, y también es el medio por el cual se reconstruyen los detalles de la correcta observancia de la Torá. Recordemos que anteriormente estaba prohibido escribir la Torá oral, es decir, que era una tradición que se remontaba de generación en generación, pero vimos la clase anterior que por los acontecimientos ocurridos al pueblo judío, se presentó la necesidad de empezar a escribirla. ¿Por qué la palabra Mesorá es el medio por el cual ha sido pasada de generación en generación la sabiduría aplicativa e interpretativa y moral de esta Torá escrita? A través de la Mesorá, la transmisión oral es que se conoce en detalle en aquellos aspectos que quedan ambiguos o sin especificar en los textos de la Torá escrita, como por ejemplo, cuando la Torá hace referencia a los tefilín, que no dice de qué dimensiones, de qué color, cómo colocarlos, sino simplemente el tefilín proviene del texto del Shema Israel, donde dice, y las pondrás por señal sobre tu cabeza y las atarás a tu mano. Eso hace referencia a los tefilim, pero nunca dice exactamente cuáles son sus dimensiones ni cómo se deben de elaborar. De acuerdo, la Torá oral no fue escrita sino hasta después del segundo exilio de Babilonia, donde la tradición oral de la transmisión de este conocimiento se vio amenazado por la asimilación del pueblo judío a las naciones como consecuencia de su cautiverio. Fue entonces que se comenzó a trabajar en la redacción de los textos, donde se compila la mayoría de la cantidad de los conocimientos posibles con dos objetivos principales. ¿Cuáles son estos dos objetivos? Crear una literatura representativa del componente de la Torá oral en forma compacta y eficiente, y crear una declaración de la ley que a modo de estudio enseñara y preservara el modo correcto de interpretación y estudio de la Torá. Es decir, que de manera compacta se pudiera mantener toda esta tradición viva y que se encontrara un medio de estudio para poder explicar la correcta interpretación a los textos toránicos. Como resultado de este trabajo se construyó el trabajo de la Mishnah, escrita por Yehudá Leví el Príncipe en el año 220 de nuestra era aproximadamente. En el año 220 de nuestra era. Esta obra se compone de 600 capítulos divididos en 6 órdenes principales. Cada orden está dividido en masejot o tratados, y cada tratado se divide en capítulos y en divisiones más pequeñas llamadas misnayot o enseñanzas. Y la Gemara es la explicación de la Mishnah. Si la Mishnah es la enseñanza, la Gemara es el aprendizaje, digámoslo de alguna manera, que es la compilación de las clases impartidas por los rabinos que explican la relación de la Torá oral y la escrita en los métodos de enseñanza y sus conclusiones. La suma de estos dos, de la Mishnah y la Gemara, forman lo que conocemos el Talmud. Es el Talmud. Y existen dos tipos de Talmud. El Talmud Babli, que se produjo en la frontera de Israel y Babilonia, y que fue escrita por los más grandes eruditos judíos en el exilio. Y también está el Talmud Yerushalmi. Esta es una colección que fue producida por los pocos especialistas que quedaban en Israel después del exilio, y se considera un texto inferior al Talmud Babli. Es decir, que si hubiera algún aspecto que deducir o que discutir, se revisaría ambos Talmud, pero el que tendría mayor jerarquía sería el Talmud Babli. Después viene el texto del Midrash, que son interpretaciones orales de la Torá sobre aspectos no legales de la misma. Cuando decimos aspectos no legales, es decir, que todo lo que se encuentra en el Midrash no se puede tomar de manera literal y por lo tanto no es legal, no es aplicable para la ley, para la práctica, para la halajá. El Midrash se encarga de revelar los conceptos morales y éticos de la enseñanza judaica transmitida de generación en generación a través de la Torá Sheba'al Peh, a través de la Torá oral. El Midrash revela, explica, expone detalles y trae enseñanzas teológicas y meditaciones morales sobre el texto de la Tanaj. Por lo tanto, no es
un texto alágico. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque muchas de las personas siempre cuando se ponen a estudiar, dicen, es que el Midrash dice que ahí... No, no nos confundamos. Una cosa es que ese texto se lea de manera alegórica, no lo podemos tomar de manera literal. Por eso siempre es importante llevar la guía rabínica, la guía de los sabios de Israel, para poder abordar este tipo de textos y estudiarlos e interpretarlos de la manera correcta. Y por último, bueno, se encuentran los textos ya místicos, que hay un gran número de textos místicos que priman la oralidad de la Torá, pero el que reina por sobre todo todos ellos es el Zohar, que es una compilación medieval del Midrashim de la escuela de Rabbi Shimon Bar Yochai, rabino místico que aparece en casi todo el Talmud. El Zohar es la piedra angular para el estudio cabalístico y místico de la Torah. Se ha llegado a decir que si la Torah es el cuerpo, el Zohar vendría a ser el alma de la Torah. Si la Torah es el cuerpo, el Zohar es el alma de la Torah. Es decir, que es la parte más esencial, la parte secreta de la Torah. Hasta aquí es el resumen de la clase de la última clase de hace 2 semanas que vimos. Y esto lo traigo con la intención de que lo volvamos a refrescar y de volver a hacernos la pregunta. Bueno, toda esta estructura que acabamos de ver, ¿es o no es de origen divino? ¿Eso no es de origen divino? Para esto vamos a complicarnos más la vida. Yo me estuve preguntando, ¿será que ya lo aclaro o será que nos complicamos más la vida? Y a mí me gustan las cosas complicadas, qué malo soy. Así que nos vamos a complicar más la existencia, vamos a estudiar más a profundidad para poder comprender esto. ¿Por qué? Porque quiero que después, es como, no sé si ya les he enseñado, les he dicho el jardín de los nogales, esta metáfora del jardín de los nogales. Imaginen ustedes un campo de nogales. El campo de nogales, el nogal da un fruto llamado nuez, pero la nuez se encuentra en una cáscara muy dura, muy difícil de romper. Necesita un cascanueces para poder romper la cáscara. La nuez es una drupa que se encuentra envuelta en una cáscara y que requiere de una herramienta para poder ser abierta y poder disfrutar del fruto. Cuando uno hace una pregunta, es como tener la nuez en una cáscara. Cuando uno hace una pregunta, es como tener la nuez en una cáscara. Y cuando uno busca la respuesta a esa pregunta, es como venir y apretar y apretar y apretar con fuerza hasta romper la cáscara. Cuando uno logra conseguir la respuesta a su pregunta, llega a adquirir el fruto, y el fruto es muy delicioso, el fruto es muy rico. Y lo puedes consumir. Pero cuando uno le hace una pregunta de nuevo a esa respuesta, vuelves a poner al fruto en una cáscara. Y para ello vas a tener que volver a venir a comprimir, apretar y apretar con fuerza, con el objetivo de tener ahora un fruto todavía mucho más rico. Esto es lo que yo quiero que logremos con este principio. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de creer por creer, de que la Torah, pues es que dicen que es de origen divino. La Torah dicen que es de origen divino y yo tengo que creer ciegamente que es de origen divino. ¿Y por qué tendría yo que creer que es de origen divino? Porque lo mismo van a decir del Corán, o lo mismo van a decir de cualquier otro libro sagrado de cualquier otra religión. Y si nada más se trata de por convicción, por creencia, de decir, pues es que mi creencia, mi credo es decir que es de origen divino y yo incondicionalmente tengo que creer que es de origen divino, ¿sobre qué estamos basando nuestra fe? ¿Sobre qué estamos sentando nuestra emuná? ¿Por solamente un mito? ¿Por solamente un cuento? ¿Cómo podemos nosotros deducir que verdaderamente la Torá es de origen divino? ¿Cómo yo puedo comprobarlo? ¿A qué se hace referencia? Para esto, pues tengo que conocer el texto. Y tengo que conocer el texto paratextualmente, es decir, estudiando todo lo que se encuentra a su alrededor.
¿Cuándo se compiló la primera Torá? ¿O el primer libro Tanaj? ¿Quién le dio la estructura? ¿Por qué se hicieron estas separaciones de textos? ¿Por qué hay pasuk? ¿Quién dijo aquí va a ir un versículo, aquí empieza un versículo y aquí termina el otro versículo? ¿Eso viene en el rollo de Torá? ¿Así viene? ¿De dónde salió esa práctica? ¿Quién dijo aquí comienza un pasuk y aquí termina otro pasuk? ¿Es del pueblo judío eso o no es del pueblo judío? ¿Por qué es de esa manera? Todas estas preguntas nos las tenemos que hacer y con suerte no las vamos a terminar de responder en este principio. Las vamos a ver también en el principio número 9. Pero es necesario que vayamos y preguntemos. No nos podemos quedar con la actitud nada más de agarrar y decir, pues es que así me dijo Israel, que tengo que llegar a creer que así es. Y pues yo digo que así es, porque pues es que Israel me cae bien y la verdad se ve que sí lee. Y su filtro de atrás se ve en sus libros muy reales, entonces parece que sí lee. Entonces no, tenemos que llegar y cuestionarnos todo. Por lo tanto, con la ayuda del cielo, espero yo también no enredarme más y poder ser claro, pero vamos a profundizar más y vamos a cuestionarnos más todavía sobre esto. Ok, vamos para eso entonces a abordar el concepto de la siguiente manera. La Torá como expresión de Dios. ¿Por qué decir que solo la Torá es de origen divino y no decir que todo el Tanaj es de origen divino? Hay un concepto que existe en la Torá que se llama Torah min Hashamayim. Torah min Hashamayim. Torah min Hashamayim quiere decir la Torá de origen divino. Y para esto nos vamos a ubicar en el primer capítulo del libro de Devarim, que dice, estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto. El libro de Devarim, el libro de Deuteronomio, es una repetición de la Torá, de lo que ya se había escrito anteriormente. El quinto libro de la Torá, el libro que comienza a leerse en Shabbat, cuando toca la parashá de Devarim, es un libro que repite lo que ya se ha dicho en los 4 libros anteriores. En este libro se detalla cómo el pueblo de Israel se encuentra ya por entrar a la tierra prometida, la tierra que les fue prometida a sus patriarcas y estaba por ser heredada al pueblo de Israel. Pero ahora comienza todo un libro nuevo que trae nuevas leyes y advertencias. Y se repiten muchas de las leyes que ya fueron enumeradas en libros anteriores de la Torá. Por lo tanto, este libro nos hace cuestionarnos. ¿El libro de Devarim es de Moshe o no es de Moshe? ¿El libro de Devarim es de Moshe o no es de Moshe? Porque aquí dice, estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel. El texto está redactado en tercera persona, como si alguien estuviera contando una historia. ¿Sí? Está describiendo lo que alguien hizo frente a algunos más. Estas son las palabras que habló Moshe a todo Israel en este lado del Jordán. Aquí voy a entrar si ustedes no han tenido la oportunidad de conocer el tema lingüístico y de redacciones, de cómo se redactan textos, este va a ser el momento de aprender esa parte. Cuando tú lees un libro, ya sea una novela, un cuento, el cuento de manera muy fácil y de manera muy general, lo puedes leer en primera persona o en tercera persona. ¿Qué quiere decir esto? Que una de dos. En el texto existe un narrador que te está contando la historia, o en el texto el narrador es el protagonista de esa historia. ¿Sí? O forma parte de los personajes. Podemos empezar diciendo, Walt Disney Pictures presenta Blancanieves y los 7 enanos, ¿no?
Y Blancanieves era una princesa que vivía en el castillo, pero su madre, malvada, la odiaba por ser más bella que ella. Ahí el narrador está contando la historia en tercera persona. ¿Por qué? Porque es una persona que está fuera de la historia, está contando los hechos, está relatando algo. A que si dijera el cuento, yo recuerdo todos los días cómo me levantaba contando en primera persona. ¿Desde qué? Desde la perspectiva de Blancanieves. Entonces, cuando nosotros leemos un texto, tenemos que aprender a leer. ¿Cómo lo estamos leyendo? ¿Lo estamos leyendo en primera persona o lo estamos leyendo en... ¿Nos lo está contando alguien más? O lo está escribiendo una persona en primera persona. La primera materia que se tiene cuando se inicia el seminario rabínico es crítica bíblica. El nombre ya lo dice por mucho. Crítica bíblica es un método de estudio que parte del método científico. Viene de la ciencia en el siglo XIX y toma relevancia con mayor fuerza en el siglo XX. Esta ciencia trata de buscar indicios de cómo fue la composición de la Torá y también del Tanaj. Es decir, esta ciencia lo que busca es realmente darnos cuenta, sí, poner en cuestionamiento, y fíjense que eso es lo bello, cómo el mismo seminario rabínico tiene una materia que es crítica bíblica. Ellos mismos van a poner en cuestionamiento sus propios principios. Van a poner en cuestionamiento y en duda sus propios principios teológicos para poder comprobar si es o no es de origen divino. La crítica bíblica deviene de la ciencia, como vuelvo a decir, del siglo XIX y cobra mayor relevancia en el siglo XX. Y esta ciencia trata de buscar indicios de cómo fue la composición de la Torá y también de la Biblia completa, el Tanaj. Como toda ciencia moderna es crítica y reflexiva y debe de poner en duda los pilares que por mucho tiempo han sostenido las creencias que se basan de la divinidad de la Torá. La crítica bíblica se basa en la teoría de que la Torá, es decir, los 5 libros de Moshe, son de orígenes diferentes y pertenecen a 4 diferentes autores. Cada una de estas fuentes es responsable por diversas secciones de la Torá y cada una de ellas expresa su ideología y su teología de una manera particular. Finalmente, para el siglo V, según la crítica bíblica, las 4 fuentes fueron recopiladas por un editor y así es que se canonizan en los tiempos de Ezra y Nehemías el texto de la Torá tal como lo conocemos hoy en día. Esta Torá se opone a la idea tradicional judaica de que la Torá es min hashamayim. Es decir, que la Torá es de los cielos y que fue dictada según algunos escritos por Dios a Moshe. Esta ciencia lo que dice es que la Torá que nosotros conocemos es una compilación de distintos autores. Entonces, ¿qué estoy leyendo? ¿Es o no es de origen divino? ¿Estoy leyendo un texto que verdaderamente es de origen divino o no es de origen divino? A diferencia de los otros 4 libros de la Torá, Bereshit, Shemot, Vaikra y Bamidbar, ya desde los tiempos talmúdicos se comenzó a cuestionar el origen divino del libro de Deuteronomio. O por lo menos lo que estuvo en discusión desde los tiempos de la Gemara, es decir, desde el siglo III, y ahí es cuando quiero que ustedes se pongan en contexto, ¿sí? En historia siempre vamos a evitar la expresión de antes y después del Jesús, sino vamos a decir antes de nuestra era y en nuestra era, ¿sí? Y después de nuestra era. Ahora, cuando hacemos referencia a esto, estamos hablando, dice, el siglo III en tiempos de la Gemara. Ojo, en siglo III en tiempos de la Gemara. Cuando yo les dije la clase pasada que la Torá oral se empezó a escribir, ¿qué año le dije que la empezó a escribir el príncipe Yehudá Leví?
en el 220 de nuestra era, que corresponde al siglo III. Ahí es cuando quiero que ustedes empiecen a cuestionar y decir, sí corresponde en fecha. Sí está correspondiendo en términos. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí entonces? Que cuando se comenzó a escribir el Talmud, los mismos sabios, los mismos eruditos talmúdicos empezaron a cuestionarse si el libro de Devarim era de origen divino o no era de origen divino. Hasta finales de la Edad Media fue la discusión si este libro fue escrito dictado por Dios a Moshe o si fue un libro de autoría directamente de Moshe sin intervención divina. La puesta en duda de este principio durante la Edad Media, fíjense, y esto es lo importante de lo que debemos de darnos cuenta. La puesta en duda de este principio durante la Edad Media nos deja ver, nos esboza cuál era la libertad de pensamiento y cuestionamiento con la que contaban los maestros rabínicos en esa época. O sea, ¿sí se dan cuenta que el mismo judaísmo pone a prueba sus propias creencias? Y esto es al punto que yo quiero destacar en esta clase. No podemos creer de manera dogmática, no podemos creer de manera repetitiva, porque si no, ¿qué nos hace distintos? ¿A qué somos diferentes versus las otras religiones? ¿Qué nos hace distinto? Hace ratito tuvimos una clase con el Rav Asher Kakwa, la clase que tenemos con él, los estudiantes de su grupo especial, y hablaba y os hacía esta pregunta: ¿qué hace diferente el grupo, qué hace diferente la tradición religiosa judaica a las demás religiones? ¿Qué los hace diferentes? O sea, si queremos educar a nuestros hijos de manera apropiada y queremos ser seres morales, éticos, responsables, pues yo le puedo enseñar eso dentro del margen religioso. Es más, un católico le puede enseñar moral y ética si quiere. Un cristiano le puede enseñar a su hijo moral y ética si quiere. No necesita ser judío ni tampoco decirse monoteísta para enseñarle principios morales y éticos. Y podría enseñarle ética y moral mucho mejor que a lo mejor lo que yo lo estoy haciendo, ¿no? Porque a lo mejor puede ser un maestro de filosofía que está convencido del cristianismo y que él está convencido de que es su verdad y está formando hijos saludables, está formando hijos éticos, pero con una creencia religiosa. ¿Está haciendo mal? Si el objetivo está cumpliéndose igual. ¿Qué me diferencia mi doctrina, mi forma de pensar de lo que él hace, de su doctrina, de su religión? El Rab nos enseñaba que la verdadera diferencia es que tenemos la capacidad de cuestionar, la posibilidad de poner en cuestionamiento absolutamente todo. Tenemos la posibilidad de cuestionarlo todo. ¿Por qué dicen que la Torah es de origen divino? Explíquenmelo. ¿Por qué decir que Hashem no tiene forma? Explíquenmelo. ¿En qué se basa? ¿Por qué dicen que el Yeshua no puede ser hijo de Dios? ¿Qué tendría de malo? Explíquenme. La capacidad de ponernos a cuestionar todo, eso es lo que nos va a hacer alejarnos del pensamiento religioso. La capacidad de poder cuestionar toda nuestra fe, toda nuestra creencia, eso es lo que nos va a hacer verdaderamente cimentarnos apropiadamente en nuestra convicción. Una vez que tú pongas a prueba todas tus convicciones, todas tus creencias, y que resulten, que el resultado de esa prueba sea positiva y que salgan bien libradas, tú vas a tener una convicción y entonces sí vas a tener una verdadera emuná. Pero si yo en este momento te vengo a decir ahorita, ¿qué te crees? Que la Torah que dices que es de origen divino, la que tú estás leyendo ni siquiera es de origen divino, porque ha sido compilada y editada 3000 veces.
Y la Torá que estás leyendo ahorita tiene muchas diferencias a la que recibió Moshe en el monte Sinai. No es la misma, ni se acerca. ¿Qué vendría? Te desmoronaría todo así de, me han enseñado puras mentiras. ¿Sobre qué estoy creyendo? Pues no, la intención es justamente eso. Por eso yo les decía al principio de la clase, me gusta hacerlo complicado, y no tanto porque me guste el camino difícil, sino porque necesito convencerme de lo que yo estoy aprendiendo. No que alguien más me venga a convencer, sino que yo realmente entre en la plenitud del concepto convicción certera. Y aquí, por lo menos, esta discusión desde los sabios talmúdicos, si el libro de Devarim es de origen divino o no. En el siglo III, cuando se escribió la Gemara, se empezó a escribir la Gemara, y hasta finales de la Edad Media, cuando estamos hablando de finales de la Edad Media, estamos hablando del 1500 al 1600, estamos hablando de 200 años de discusión, de duda, de si el libro es o no de origen divino. Queda manifiesta la libertad de pensamiento y cuestionamiento de todo el origen de la Torá. Por lo tanto, no repriman sus dudas, sino que hay que exponerlas. No hay que reprimir las dudas. No hay que agarrar y decir, ay, mejor esto no lo pregunto porque no quisiera escuchar una respuesta que no fuera acorde a mis convicciones. No tengamos miedo en poner a prueba lo que creemos. Juntos tratemos de encontrar una respuesta a esas interrogantes. Y si no las tenemos, bueno, vayamos con los sabios que nos enseñan. Preguntemos, investiguemos. Vayamos a las fuentes históricas. Si quiero yo realmente tener un estudio serio, tengo que traer fuentes históricas, laicas. Traer otras fuentes que me ayuden a comprobar mi dicho, a comprobar que lo que estoy yo diciendo es correcto. Las preguntas no nos deben de dar miedo. Las preguntas no nos deben de dar nunca miedo. Debemos en ellas. Recuerden que Descartes ya no decía, dudo y luego existo. Esa es la duda razonable, ¿no? ¿Por qué necesito dudar de todo y llegar hasta cierto escepticismo para poder comprender que realmente mi existencia es no la ilusión de alguien más, sino es mi propia existencia porque yo mismo me estoy conjecturando preguntas y por lo tanto puedo decir que estoy existiendo? ¿Sí? No tengamos miedo, y en este principio en particular, que se trata de creer con convicción certera que la Torá de Hashem es del cielo, no podemos quedarnos al margen de decir, no quiero meterme más allá de lo que no quiero saber. No, pues tenemos que agarrar y decir, vamos con todo a preguntarnos si o no es la Torá realmente de origen divino. ¿De dónde entonces viene el libro de Devarim? ¿Directamente de Dios, de Moshe, de algún autor posterior? Vamos a tratar de develarlo, y a continuación vamos a exponer algunas de las fuentes que se cuestionaban dicha pregunta, para comprender y situar estas inquietudes en las palabras de los maestros de aquella época. En el siglo IV, el primero de ellos, la Torá Kohanim de Levítico, dice, está escrito en plural. El libro está escrito en plural y Moshe las dijo en nombre de Dios. Pero el último, la Mishneh Torah de Deuteronomio, está escrito en singular y Moshe las dijo por su propia cuenta. Así lo explica el Talmud Babli en la Megilá 31b. Así lo explica el Talmud babilónico, en Megilá 31b. En el siglo VII todavía se continúa con la discusión y el libro de Deuteronomio tiene dos partes, nos dice. La primera de ellas es la enumeración de ciertas leyes que no fueron reveladas previamente. Y esta parte dice es de origen divino.
La segunda de las partes que componen el libro de los Tojojet, o advertencias o amonestaciones, y las leyes que repiten lo que ya se ha dicho anteriormente. Esta sección fue escrita por Moshe. Nos dice la segunda explicación en el siglo VII, dice, bueno, el libro de Deuteronomio sí tiene su origen divino en parte, pero también tiene su inspiración de Moshe, porque la primera parte, que son leyes que antes no habían sido reveladas, es de origen divino, porque Dios se las dio a Moshe. Pero la repetición de las leyes y advertencias dichas anteriormente son de Moshe. Por lo menos así nos lo explica el Rambán en su introducción al libro de Deuteronomio. Nos dice, este libro está dividido en dos partes. ¿Cuáles son las dos partes? Una de origen divino y otra de inspiración de Moshe. Y luego, en el siglo XV, se escribe que Moshe recibió las instrucciones generales para decir que estas cosas, o sea, el libro de Devarim, fueron dictadas por Hashem, pero luego entregándole total libertad para formularlas como él quería. Esto lo explica el Abarbanel en la introducción a la exágesis del libro de Deuteronomio en su introducción. ¿Qué quiere decir esta tercera postura? Que Moshe recibió las instrucciones generales para decir estas cosas. Es decir, estas son las generalidades. Moshe, tú dale el detalle que quieras. Moshe recibió la libertad de poder formularlas y reformularlas de la manera que él quisiera. Estas tres fuentes expuestas son el reflejo de 1000 años de pensamiento judío y de reflexión sobre el origen de la Torah. Incluso en el Talmud, en el Tratado de Baba Batra 15b, se pone en cuestión el origen de los últimos 8 versículos de la Torah. Ojo, en el Talmud, en el Tratado de Baba Batra 15b, se pone en cuestión el origen de los últimos 8 versículos de la Torah, ya que estos son hechos que se relatan luego de la muerte de Moshe. El Abarbanel, en el siglo XV, dice que estos versículos fueron compuestos por Yehoshua, el sucesor de Moshe. En la actualidad se sostiene, según la crítica bíblica, que el libro de Deuteronomio es el que se encontró en una reforma en el templo de Jerusalén en el siglo XII, bajo el reinado de Josías, lo que llevó a una reforma religiosa en el reino de Judá. Se incorporó, dice el libro al final. Hasta aquí, esto es lo que la crítica bíblica, esta ciencia, trae como teoría para decir que la Torah no es de origen divino. Ahora, ¿quién ha aprendido, quién ha participado, quién se ha encontrado en las clases del Rav Eben Centeno y no ha faltado a sus clases, podrá comprender un poco más fácil lo que voy a explicar a continuación? Regularmente, nosotros nos decimos, bueno, sí, Moshe recibió la Torah. Sí, Moshe recibió la Torah en el monte Sinai. Es de origen divino esa Torah. Pero, ¿cómo es posible que digamos que toda la Torah es de origen divino si son interpretaciones de otros sabios? O, por ejemplo, decir, hacernos el siguiente cuestionamiento. Si solo la Torah de Moshe recibida en el monte Sinaí es de origen divino, que la profecía que se encuentra en los distintos libros de los profetas no son también de origen divino, que no son la expresión de la voluntad de Dios. ¿Qué podríamos decir nosotros? Que el libro de los profetas no son enunciaciones del Creador.
Si nosotros decimos que únicamente la Torá de Moshe recibida en el monte Sinai es de origen divino, entonces, ¿qué son las profecías? ¿Qué son Yehoshua? ¿Qué son Isaías? ¿Qué son Ezequiel? ¿Qué son Jeremías? ¿Qué son? ¿Cuentos? ¿Fábulas? ¿No son de origen divino sus profecías? ¿Por qué no decir que toda la Tanaj es de origen divino? ¿Y por qué solamente referirnos al Pentateuco? Para esto viene el Rebe y nos explica lo siguiente. La Torá de Hashem, toda la Torá, incluyendo el Talmud, la Gemara, la Mishnah y toda la sabiduría que tenemos al día de hoy accesible, es de origen divino. ¿Por qué es de origen divino? Si la Torá solamente se dio en el momento del monte Sinaí, porque lo estamos viendo desde nuestra perspectiva como seres finitos. Lo estamos viendo desde nuestra perspectiva como seres finitos. Para nosotros nuestra existencia está sobre una línea que corre de izquierda a derecha. Es la forma más sencilla que nosotros apreciamos nuestra vida. Empecé aquí y voy a terminar acá, ¿no? Empecé en el año 0 y ahorita tengo 36 años. Ya he caminado 1, 2, 3, 4, 9, 36 pasitos. Es la forma en como yo aprecio mi vida. Ya no estoy aquí, ya estoy acá. Si yo quiero decir que cuando yo entré al monoteísmo, entré al estudio del monoteísmo hace 6 años, tendría que regresarme 6 pasitos para atrás para decir, en este punto de mi vida, yo entré al monoteísmo. Se me reveló la Torá, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hablamos de Hashem? Hashem, si nos vamos al principio número 1, Hashem es creador de todo lo que existe. El principio número 2 nos dice, es unicidad. No hay uno igual que él. No es uno en un conjunto, no es uno en una parte. El principio número 3 nos dice que no tiene forma ni cuerpo, ni es corpóreo. Y el principio número 4 nos dice que no tiene principio ni fin. Por lo tanto, si para Hashem no tiene cuerpo, no tiene forma, ni es corpóreo, a él no le afecta el tiempo y el espacio. Para Hashem, la entrega de la Torah es todos los días. El momento del Sinai es todos los días. Porque no existe una fecha en específico. La fecha existe para uno. La fecha existe para uno. Pero no existe para los demás. Pero no existe para Hashem. El momento del Sinai se replica todos los días de la existencia. Porque todos los días Hashem recrea el mundo. Él no tiene una fecha en específico de decir, me voy a regresar, porque no tiene figura, no tiene cuerpo, no tiene límite. Lo que para nosotros parece que sucedió hace más de 3,600 años, para él no ha pasado. Para él se constituye todo el tiempo. El tema es de que nosotros lo vemos de esa forma. Porque nosotros lo vemos en nuestra perspectiva finita. Decimos, no, pues primero fue Moshe, y después vino y escribió, y ya después vino y alguien más y escribió, y ya después escribieron después de él. Pero el Rebbe nos explica que para Hashem eso no es así. No existe una línea de tiempo. Hashem es... Por lo tanto, la Torá se entrega todos los días de cierta forma en la revelación del estudio de los grandes sabios del pueblo de Israel.
No estoy hablando de la Torah que yo estoy hablando ahorita. O sea, yo no soy un sabio del pueblo de Israel. O sea, no estoy haciendo referencia a lo que yo, Israel López, digo ahorita. Estoy haciendo referencia a lo que los grandes justos de nuestra generación han discernido en el nivel de enseñanza y de profundidad que han llegado al estudio de la Torah. Porque para Hashem todos los días esa Torah es entregada. Por lo tanto, aquí es donde entra el absurdo desde nuestra perspectiva y es donde se desbarata el discurso. Y espero que ahí podamos concluir el por qué en realidad la teoría no es relevante de quién lo escribió, si lo escribió antes, si lo escribió después, si lo escribió posterior, si lo escribió anterior, si fue en un año, si fue 2 años, si fue ese día mientras estaba con alguien más o si fue después se lo grabó. Aquí vamos a descubrir por qué en realidad eso no es relevante desde la perspectiva de Hashem. ¿Por qué la Torá de origen divino se revela a través del estudio y de la observancia y la práctica de la tradición oral repetida de generación en generación como la recibió Moshe? Y las nuevas revelaciones y nuevas prácticas vienen de inspiración divina. ¿Por qué la Torá tiene un orden jerárquico? Porque tiene niveles de interpretación. Eso lo vamos a ver la siguiente clase. Pero la Torá de Moshe es la que está hasta arriba. ¿Por qué? Porque es lo más fidedigno, lo más apegado a la expresión de Dios. Pero los profetas, no quiere decir que su profecía no fuera también expresión de Dios, sino que los profetas interpretaron la expresión de Dios y la expresaron con un recurso lingüístico propio. Voy a explicar esta parte. Cuando yo trato de explicar algo, voy a utilizar el lenguaje que tengo a la mano como herramientas para poder exponer un punto. Si mi lenguaje es amplio, voy a tener muchos más recursos para utilizar alegorías, instrumentos lingüísticos que hagan que mi mensaje sea lo más claro posible. Si soy una persona de un lenguaje limitado, me costará mucho trabajo construir una idea para poder transmitir el mensaje de manera apropiada. Y cuando un mensaje no se transmite de manera apropiada y completa, deja muchos aspectos a la interpretación. Por lo tanto, el mensaje puede llegar codificado y la persona que lo recibe lo va a descodificar con base a sus propios recursos lingüísticos, es decir, con base a sus propias herramientas en palabras y decir, él trató de decirme esto. ¿Sí? Se va a parafrasear. Y ahí se va a ir perdiendo poco a poco la fidelidad del mensaje. Eso es lo que pasaba con los profetas. No es que no dijeran la voluntad de Dios, sino que la expresaban con su propio recurso lingüístico. Con Moshe no fue así. Con Moshe lo que sucedió es que él no tenía recurso lingüístico. Él no tenía propia interpretación, él solamente era un instrumento. Su mano, su boca, era lo que Hashem decía. Ese es el nivel profético de Moshe. Ese es el nivel profético de lo que él expuso. Por eso el Pentateuco se encuentra en un nivel superior. Porque es la voluntad de Dios como él la expresó. Otro ejemplo, supongamos que yo quiero contarles un sueño y yo tengo mi sueño clarísimo en mi mente, pero el sueño cuando yo lo cuente no va a ser el mismo, porque por más que yo quiera decirles este fue mi sueño, no voy a lograr describir detalles específicos y ustedes van a interpretarlo con base a sus propios signos semánticos. Si yo les digo es que en el centro de la casa había una mesa de color roja, si yo no les detallo si la mesa era cuadrada o era redonda, cada uno se va a imaginar una mesa o cuadrada o redonda. Si yo no les detallo que medía 25 centímetros o 35 centímetros, ustedes van a creer que era una mesita chiquita o una mesa enorme. Si yo no les detallo que había sillas o no había sillas, alguno de ustedes le va a poner sillas porque va a decir, pues si era una mesa y estaba en el comedor, seguro tenía sillas, pero en mi sueño no tenía sillas. ¿Sí me explicó? O sea, esos recursos lingüísticos que yo utilice van a verse limitados a que pueda yo realmente decir mi propio sueño. Pero con Hashem no fue así, porque las palabras que utilizó Moshe no fueron las mejores palabras
posiblemente usadas, si no fueron las mejores palabras absolutamente usadas, fueron exactamente la voluntad divina, la manera más exacta posible de expresar la voluntad de Dios. La manera más exacta posible de expresar la voluntad de Hashem. El tema está en que de este lado, cuando nosotros nos queremos venir a estudiar de una manera más sesuda, de una manera científica, de una manera que es loable y que es importante, debemos de decir, pues es que esto sucede porque pudo haber sido compilada, porque pudo haber sido escrita, porque alguien más la escribió, entonces realmente no es la que recibió Moshe. Espera, te estás quedando con solamente la parte de tu historia, la parte de tu película, que es tu perspectiva. Pero cuando estamos hablando de la unicidad del Creador, cuando estamos hablando de la fuente de la cual todo proviene, para Él no existe tiempo, para Él todos los días son el monte Sinai. Para Él todos los días la Torá está siendo entregada a aquellos que dedican su vida al estudio de la Torá. Por lo tanto, la revelación se va a encontrar a una nebuá, a una profecía a lo mejor menor, pero va a haber inspiración divina. Va a haber revelación divina. Por lo tanto, es que se dice que toda la Torá es de origen divino. Toda la Torá, independientemente de si la escribieron antes o después, si fue de cuando subió, cuando bajó, si cuando llegó, se sentó, toda la Torá es de origen divino, incluyendo el Talmud, incluyendo la Gemara, la Mishnah, el Midrash, el Pentateuco, los profetas, los escritos, todos son de origen divino, en un nivel profético distinto, pero todos son de origen divino. No sé si se logra quedar clara la idea de esta clase. Aprendamos a ver el mundo desde las dos partes. Si nos quedamos únicamente viendo la realidad desde la película que nosotros vemos, estamos viendo el negativo. Acuérdense que nosotros somos el negativo de la película, porque el positivo son los mundos superiores. Nosotros vemos las cosas al revés. Por eso la Torá se escribe de derecha a izquierda y nosotros escribimos de izquierda a derecha. Porque nosotros escribimos las cosas al revés. Nosotros creemos que primero es lo físico y después lo espiritual. Cuando venimos de lo espiritual y después es lo físico. Cuando venimos de los mundos superiores y venimos a experimentar una vida humana. Por lo tanto, cuando vayamos a hablar de cosas divinas, tenemos que empezar en un orden distinto. Somos el negativo. Cuando tomas una foto, la foto, el papel captura la luz. Y si tú ves el negativo y lo pones contra la luz, las partes oscuras son las partes que se van a imprimir en color claro. Y las partes claras son las partes que se van a imprimir en color oscuro. ¿Por qué? Porque el negativo, lo que hace el papel fotográfico, lo que hace la película es que los cirulos de plata capturan la luz y las partes donde hay más luz se oscurecen y las partes donde no hay menos luz se quedan claras. Cuando tú imprimes el negativo y haces una ampliación de tu foto, las partes oscuras se van a volver claras y las partes claras se van a volver oscuras, porque es donde más vas a dejar pasar la luz. Eso es el negativo, nosotros somos el negativo. Lo que nosotros vemos negro en realidad es blanco en el mundo superior. Lo que nosotros vemos limitado en una línea de tiempo, en realidad es un límite de tiempo delante del Creador. En realidad no existe. Por lo tanto, la Torá de origen divino es de origen divino porque el Creador la recrea y lo hace así todos los días en diferentes niveles proféticos, pero viene y llega a los recipientes adecuados. Recordemos que para eso nos preparamos para este punto, para estudiar
cuáles eran las virtudes del profeta. Y en el principio número 6 vimos cuáles eran las virtudes del profeta. Y en el principio número 7 vimos cuál es la diferencia de Moshe frente a los demás profetas. Y ahora estamos entendiendo la profecía de Hashem. Estamos entendiendo del origen divino de la Torah. ¿Por qué decimos que es de origen divino? ¿Y por qué no solamente el Pentateuco, sino toda la Torah completa, oral y escrita, es de origen divino? Es de origen divino. Hasta aquí la clase del día de hoy. Para no saturarnos más. No hemos terminado el principio número 8. Con la ayuda del cielo, vamos a continuar con este principio en la siguiente clase, en donde vamos a hablar sobre cuáles son esos diferentes niveles de nebuá, de profecía, y cómo es que se interpretan con Moshe. Voy a dejar un espacio para preguntas, consultas, dudas o comentarios, cualquier cosa que quieran hacer. Con gusto, adelante. Espero que haya muchas preguntas. Quien guste. Muchas gracias a usted, estimada Yania, por la atención, por estar aquí en la clase, estimada Yania Tinoco. La estimada Belkis dice, por esa causa es que los judíos todos los años celebran la entrega de la Torá. Correcto, todos los años se celebra el Simchat Torah, la entrega de la Torá, porque siempre se está recreando ese momento, siempre se está entregando ese momento de la Torá en este mundo. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si no hay preguntas entonces. Les agradezco yo mucho la atención. De verdad espero que haya quedado claro, porque yo sé que este es un concepto algo complicado, no es sencillo, se requiere de volverlo a estudiar, pero les recomiendo que acudan al curso de la Fundación Orajem con el Rab Eben Centeno. Este le amplía más en el principio número 8 que él ya explicó. Ahí van a poder comprender un poco más sobre lo que acabo de abordar. Yo lo abordé de una manera muy resumida. El rabino lo aborda de una manera más amplia. Creo que es lo apropiado para poder comprender y dilucidar este debate. ¿Es o no es de origen divino? ¿Qué parte no? ¿Qué parte? ¿Qué parte sí? ¿Qué parte no? ¿De acuerdo? Bueno, pues yo les agradezco mucho su atención. Les deseo, como siempre, que tengan un excelente inicio de semana. Sí, Podría hacer una pregunta. Qué adelante. pena que le interrumpa. Sí, Pero digamos, en esa situación, ¿cómo nosotros podríamos diferenciar entre qué texto es divino y qué texto de pronto no lo es? Porque sabemos muy bien que salió algo por ahí que se llama el Nuevo Testamento. ¿Cómo, pero eso no es de origen judaico. o sea, digamos, si llegamos a tener, no sé, una confrontación con un cristiano y dice, no, esta es la verdad absoluta, que tal, 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 ¿cómo uno dice, hey, no, esto hasta aquí sí es de origen divino y lo Ok, otro no, porque esto simplemente, no sé, son alucinaciones o simplemente son malas interpretaciones de otros textos? O sea, ¿cuál es la barrera que uno puede decir, hey, hasta aquí sí y hasta acá no? También hay primero, textos que son, que los del Mar te Negro, escucho, termina. hay textos que son apócrifos y cosas así que a veces uno como que, ¿en qué realmente termino creyendo? Correcto. Muy buena pregunta, estimado Jorge. Lo que primero debemos de hacer, para poder contestarnos esta pregunta, tú te debes de hacer otra pregunta más profunda todavía, y es decir, ¿en qué Dios estoy creyendo? ¿Qué entiendo yo por Dios? Porque si una persona viene y te dice, a ver, ¿y por qué? Entonces no podría yo decir que el Nuevo Testamento es de origen divino, porque es inspiración profética. Te diría, ¿en qué Dios cree el Nuevo Testamento? Porque no es el concepto de Dios que hemos trabajado en estos 5 o 6 meses. No es. No tiene las bases, no tiene la forma, no tiene los conceptos que nosotros hemos construido en estos ya casi 6 meses que llevamos de estudio, ¿no? Por lo tanto, contradice la Torah. Segundo punto. Toda profecía que contradiga la Torah no es de origen divino.
Eso es lo que vamos a abordar en la siguiente clase para ser más específicos. Hay 13 leyes hermenéuticas que son aplicables al Pentateuco únicamente y que deben de cumplir esos criterios para poder determinarla como nebuá, como profecía de origen divino. Pero de manera inicial, es cuando se entra en esa confrontación, esa duda, es agarrar y decir, discúlpame, pero lo que tú estás entendiendo como Dios y como profeta no es lo mismo que yo entiendo. No estamos en el mismo nivel para poderlo discutir, porque hay conceptos que comprendes de manera equivocada. Desde mi perspectiva, no hay manera física posible que un ser vivo sea concebido sin el acto sexual. No hay manera. Porque Dios puso ese orden en este mundo. Todo ser vivo debe de ser concebido por la unión de dos semillas, ¿no? Y en el caso del... pues estamos partiendo de principios equivocados y las bases son distintas. Por lo tanto, no hay un punto de debate, ¿sí? Definir primero el marco en qué realmente estamos creyendo, en qué Dios estamos creyendo, porque si vamos a entrar en esa discusión, estamos entrando en su terreno, estamos entrando en el terreno de no definir realmente cuál es mi creencia, cuál es el Dios en el que estamos definiendo aquí los 13 principios de Emuná, ¿no? Y por eso es que nosotros estamos primero entrando en esta discusión, y por eso es que también nosotros lo llevamos a la duda, a la pregunta, de decir, ok, ¿cómo voy a resolver esto? ¿De qué manera, con base a la estructura y al pensamiento más racional que pueda llegar a tener y determinar que la Torah tiene ese origen divino? ¿Cuál es el argumento ahorita que encontramos? Bueno, que en realidad la temporalidad de la Torah es para Hashem, no para nosotros, y la Torah es de origen divino. Por lo tanto, el que digamos esto fue, esto no fue, esto es entregado, esto fue después, esto fue antes, que es lo que nos causa conflicto, se elimina cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios, que en realidad no existe para él ni lejos, ni cerca, ni antes, ni después, ni principio, ni fin. Todo está en la existencia constante, en la emanación constante, en todo momento. ¿De acuerdo? Espero que haya podido responder esa pregunta de una manera somera. Estimado William, adelante. Sí, estimado, mi pregunta es, sabemos que por medio de la Mesorá llegamos o llegan pues los sabios a leyes no escritas, a deducir leyes no escritas, pero, o sea, realmente cómo, por ejemplo, cómo sabían exactamente el color de los tefilín, el largo, pues, o sea, cómo exactamente, de dónde lo sacan. Ok. Ahí vamos a abordarlo directamente en la siguiente clase, pero en el texto que vamos a ocupar, de una vez les digo, para que si lo quieren ir leyendo, es el libro de los 13 principios del judaísmo, el Perek Helel que estamos leyendo. Ahí nos explica que cuando Moshe estaba recibiendo la Torá, no es que estuviera nada más escribiendo durante 40 días, sino que se le estaban explicando los detalles. Se le estaban explicando los detalles de cada una de las cosas. Y él escribía y explicaba los detalles y las demás personas a los que les explicaba, ellos escribían o interpretaban o asimilaban esos detalles. ¿Sí me explicó? Pero todo proviene justamente de ese origen. Pero lo vamos a ver con amplitud en la siguiente clase, que ya es cuando voy a abordar los niveles de Nebuá, de la profecía de Moshe. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Muchas gracias, estimado. Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Bueno, pues entonces con esto estamos terminando la clase del día de hoy. Muchísimas gracias de nuevo por la conexión, por estar aquí presentes. Les deseo un excelente inicio de semana, que Hashem les multiplique y les prospere en todos sus caminos y que nos permita, con la ayuda del cielo, tener el próximo domingo nuestra clase en este mismo espacio. Muchas gracias a todos y shalom, shalom. Muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias. Gracias, estimado Israel.